Bien. Entonces les había dicho entonces que, por ejemplo, el osteoblasto, perdón, que era una célula grande y que en ella encontrábamos, pues, su núcleo y sus organelos. Los voy a escribir para que no, no los recuerden ustedes. Entonces he dicho que tenía abundante retículo endoplasmático rugoso, tenía aparato de Golgi, y tenía mitocondrias, ¿saben? Digamos que era lo más abundante. Bueno, entonces, esta célula comienza a ser grande. También mencionamos que estas células vertía una cierta cantidad de matriz. Esa matriz ¿cómo se llama? Que era una, matriz no mineralizada. Y habían dicho que esta matriz, pues, era una gran cantidad de proteoglucanos, y todo lo que habíamos ya hablado, ¿no? Y por lo tanto, para poder sintetizar eso, necesitaba de una serie de organelos. Bueno, y mencionamos que para que esta matriz, pues, cambiara o se modificara y se convirtiera en una matriz mineralizada, este osteoblasto se tendría que convertir entonces en un osteocito. El lapso entre convertirse de osteoblasto hacia osteocito aproximadamente se lleva en un lapso de unos 3 días, ¿sí? Este proceso cada unos 3 días de convertirse de osteoblasto a osteocito. Y para que se lleve a cabo, mencionamos también que este osteoblasto iba a liberar una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, y que al vertirse en la matriz no mineralizada permitiría que cambiara el pH de esta matriz, que es ácida, se convierte en una matriz alcalina, y entonces los cristales se depositaban, se hacían visibles y se precipitaban y formaban la matriz de tipo mineralizada. Entonces, se liberaban estos gránulos, cambiaban el contenido y generaba que esta matriz se fuera mineralizando. Por lo tanto, la zona que posteriormente se encontraría rodeando a la célula sería de tipo mineralizada. Entonces aquí vemos que cambia de una matriz que era no mineralizada a una mineralizada. Y la célula, de ser una célula muy grande, se convertía en una célula pequeña, en donde existía una menor cantidad de, de organelos. O sea, por lo tanto, si es una célula que ya no va a sintetizar mayor cantidad de matriz, pues por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y las mitocondrias van a disminuir. Y estas tres estructuras se terminan disminuyendo. El retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y las mitocondrias disminuyen. Genera una disminución de las mismas. Por lo tanto, la célula reduce. Se ha visto que en comparación al tamaño del osteoblasto con el osteocito,
este osteocito se reduce aproximadamente en un 70% su tamaño. Este osteocito disminuye en un 70%. Si la célula, vamos a imaginar, vamos a dar una medida. Y es su volumen. Y disminuye el volumen. Y por lo tanto, esas son las modificaciones que va a presentar el osteocito. Para que este osteocito tome estas características, lo que nos habla o nos dice es que él va a realizar como función principal, se va a encargar de lo que se va a denominar el remodelado osteocítico. Se va a encaminar su acción en el remodelado del hueso. Y ese remodelado se llama osteocítico. ¿Vale? Entonces tiene que adquirir algunas características para que cumpla esa función. Bien, entonces, si comprendemos este cambio que se da, bueno, algo más que va a presentar este osteocito es que va a tener, no va a ser una célula redonda, sino va a tener una célula que tendrá prolongaciones. Entonces, aquí, vamos a dar cuenta que este osteocito tiene prolongaciones, es como una célula ligeramente estrellada. Llega a tener, estas prolongaciones se llaman evaginaciones, y llega a tener hasta 50, aproximadamente 50 evaginaciones. Llega a tener tantas evaginaciones que le van a permitir tener comunicación con otros osteocitos y con algunas ocasiones con osteoblastos y en otras con células de revestimiento. Entonces hace una interacción con todo este grupo de células. ¿Cuántas evaginaciones dijo que podría tener? Ahora, vamos a dibujar un osteocito un poquito más acorde a lo que vamos a explicar. Entonces, este osteocito que ya tiene vaginaciones que le permiten comunicarse con un sinfín de células. ¿Sale? Este es un osteocito. Y entra en contacto con otro osteocito. Lo voy a dibujar en color diferente. Ponerlo verde. Y también encontramos otros osteocitos que están muy distantes de él y que genera comunicación con estos osteocitos. ¿Cómo mantienen esta interacción? Es porque entre ellos existen canales. ¿Se acuerdan de los canales, de las uniones comunicantes, de los llamados nexos? Pues existen estos nexos que sirven para comunicar a los osteocitos. Y por aquí pasan los nutrientes y la información y pasa también cierta cantidad de líquido. Entonces tienen estos nexos y se comunican luego con otro osteocito o se pueden conectar con un osteoblasto o se pueden conectar con una célula de revestimiento. Cuando el osteocito habita, si esto es toda la matriz mineralizada, quiere decir que existe un espacio, voy a hacer la matriz de color amarillo. Este osteocito habita en una zona que se le llama laguna y donde va su prolongación se le llama canalícula. Entonces, todo lo que ven de amarillo se supone que es la matriz mineralizada, o todo lo blanco, digamos, porque para que yo pinte todo esto es mucho, ¿no? Entonces, vamos a suponer que todas las zonas donde pasa la extensión, aquí tiene que ser todo esto, la extensión,
todo esto es un canalículo. Toda esta comunicación que es entre uno y otro, esto se le llama canalículos. Y donde vive el osteocito, a esto se le llama laguna. Aquí donde vive el osteocito se le va a llamar una laguna. Por lo tanto, quiere decir que queda un espacio entre la matriz mineralizada y el osteocito. Y le sirve, este espacio le sirve porque en un momento determinado, cuando está en el trabajando en el remodelado, pudiera ser que sintetiza nueva matriz para mineralizar el hueso o reabsorbe, se come este hueso para ir modificando la estructura de este tipo de huesos, ya sea que los hagamos ligeros o más resistentes. Todo va a depender de los estímulos que reciba para que este osteocito funcione. Ahora bien, aunque existen estos nexos, también hay ¿cómo les puedo decir? Tiene algunos lugares donde no hay una comunicación entre por ejemplo, este osteocito que no tiene comunicación con otro osteocito, con otra célula de revestimiento, sucede que puede tener un hemiconducto, que es decir, que tiene la mitad del conducto. Quiere decir que solamente tiene la mitad del conducto y eso depende que es como un drenaje que está abierto. Se forma el conducto, pero todo lo que pasa por este termina liberándose hacia la matriz. O sea, el líquido que puede salir aquí se termina perdiendo en la matriz mineralizada. Y con esto, en algunas ocasiones, los osteocitos sirven como mecanismos de señal. Permite que libere sustancias que generen un cambio en la matriz extracelular. ¿Vale? Doctor, disculpe que lo moleste. No Sí. sé si puede aceptar a los compañeros que están en sala de espera, por favor. Ya lo había olvidado. Ya está. Entonces, eso puede suceder. Y entonces las comunicaciones entre osteocitos, ya está. Ahora, ¿alguien habló? ¿Alguien? Entonces, aquí, ¿cómo será? Bueno, vamos a hacer otra figura. Entonces, el osteocito, ¿con quién se puede comunicar? Con una serie de diferentes células, que puede ser el osteoblasto, puede ser la célula de revestimiento, pueden ser células que no estén relacionadas con el hueso, como endoteliales, que son de los vasos sanguíneos, pericitos, que corresponden a la pared del vaso sanguíneo, ¿vale? Y estas células son las células con las que puede tener una comunicación el osteocito. Con estas células puede comunicarse. Con estas células tiene la capacidad de comunicación. Puede tener la capacidad de comunicación. ¿Y cómo se comunica con ellas? Pues a través de ciertas sustancias que puede liberar. Entonces, ¿cuáles serían esas sustancias que libera? Podríamos entonces mencionar que entre ellas tenemos al óxido nítrico, pueden ser prostaglandinas, ¿sí? Y con esto manda señales a los osteoblastos, como su lenguaje, es como si fuera su lenguaje entre ellos. También hay una acción pues, de transportadores de glutamato.
Entonces, con esto, estas sustancias le sirven al osteocito para poderse comunicar con los osteoblastos, con las células de revestimiento, para mandar señales que se puede, que eso podemos hacer. Son sustancias químicas. Sustancias químicas con las que se puede apoyar. Bueno. Entonces es una célula pequeña, está depositada en una laguna. Si hiciéramos un dibujo, bueno, un esquema de una osteona, ¿dónde está localizado el osteocito? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a hacer la mitad. Esto es el conducto de Havers. Y después del conducto de Havers encontraremos las láminas circunscritas que habíamos dicho. Vamos a hacer 2 láminas circunscritas. Estas láminas circunscritas tienen unos orificios. Cuando ustedes vean los cortes de hueso, encontrarán o verán que hay unos huequitos que están en relación con la lámina circunscrita. Estos huequitos que ven se le llaman lagunas. Y en cada laguna hay un osteocito. Hay un osteocito. Entonces, estos que acabo de dibujar son las lagunas. Y como decía, los osteocitos tienen evaginaciones. Entonces, este osteocito libera una evaginación que se comunica con la laguna contigua, ya sea hacia abajo o hacia la laguna de arriba. O también se comunica con los osteocitos que se encuentran a los lados. ¿Sí? Se comunican entre ellos. Y estas quedan impregnadas, o más bien marcadas como huellas en la matriz mineralizada. Ya, esto se le llama canalículos. A esto se le llama canalículo. Un canalículo. Y aquí a esto se le llama laguna. ¿Vale? Entonces, ¿y para qué es esto? Lo que pasa es que la matriz mineralizada no se comporta igual que una matriz líquida o una matriz gelatinosa. No hay una forma de que pueda difundir los nutrientes y entonces las evaginaciones de los osteocitos envían sus prolongaciones hacia el vaso sanguíneo, como si fueran como si fueran las trompas de un mosquito que chupan la sangre. Generan esas prolongaciones, se insertan en la pared del vaso sanguíneo y absorben los nutrientes. Entonces, este osteocito se alimenta y el resto de nutrientes se los envía a los osteocitos que están más distantes y estos a su vez a los que se encuentran más atrás y por medio de este proceso alimentan a todos los osteocitos de la osteona. De esta manera se logra alimentar a los osteocitos de la osteona, a los que están atrás, a los que están a los lados y pues esta osteona va a terminar en un lugar, va a terminar hacia la cara externa y ahí van a estar las células de revestimiento y estos canalículos van a servir para alimentar a las células de revestimiento. Y los que están en la cara interna, al endostio, también van a ser alimentados por los osteocitos. Entonces, es una simbiosis la que encontramos en este osteocito. Bueno, entonces, ¿cuál era la función del osteocito? Habíamos dicho que iba a ser la capacidad de tener la remodelación del hueso. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Pues vamos a intentar esquematizar una laguna y unos canalículos. Entonces, viene aquí, esta va a ser mi laguna, y los huecos que dejo acá corresponden a los canalículos, donde pasan las evaginaciones del
osteocito. ¿Sí? Todo lo demás es matriz mineralizada. Para que el osteocito pueda realizar su función, necesita recibir estímulos que le digan, ¿sabes qué? Tienes que remodelar el hueso. Y habrá mecanismos que sean a favor y habrá otros que sean mecanismos que van en contra. O sea, aquí está nuestro osteocito. Él tiene que recibir estímulos que le digan, bueno, si pasa esto, el osteocito se va a activar y va a sintetizar matriz mineralizada para que este hueso crezca o este hueso se fortalezca. Nosotros habitualmente, si comparáramos los huesos entre nosotros, entre el alumnado y digamos, conmigo que soy su profesor, compararan la resistencia, la densidad del hueso, hay cambios, no todos somos iguales. Dirán ustedes, bueno, entre el profesor y los alumnos, pues sí, por la edad y sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué hay diferencias entre ustedes como jóvenes que a lo mejor tienen la misma talla, tienen la misma edad? ¿Por qué unos compañeros puede tener un hueso con mayor resistencia y otro puede ser un hueso un poquito más débil? Bueno, todo esto depende de los estímulos a los que está expuesto el osteocito. Y esos estímulos los vamos a llamar, creo que la flechita la vamos a hacer al revés. Esos estímulos los vamos a llamar mecánicos. Son estímulos mecánicos. Y para que el osteocito perciba estos estímulos mecánicos necesita receptores. Y esos receptores van a ser mecanoreceptores. Entonces, para que estos estímulos sean recibidos, necesitamos de que tenga algunos tipos de receptores que van a estar en la superficie del osteocito. Y eso van a ser mecanoreceptores. Bueno, ahora sí, ¿cuáles van a ser los estímulos que pudieran permitir que el hueso se fortalezca? Uno sería la actividad física. ¿Sí? La actividad física es uno de los factores muy importantes que permitirían que favorecerían que el hueso se fortaleciera. Y entre esa actividad física, pues tenemos que ver lo que son intervienen aquí las fuerzas de compresión y la fuerza de cizallamiento. Cizallamiento, entendamos que es como el roce, ¿no? El roce de los huesos entre ellos generará estos estímulos que van a ser recibidos por los mecanoreceptores. ¿Y quiénes jugarían un papel en contra? ¿Quiénes favorecerían la desmineralización del hueso? Los estímulos mecánicos permiten la mineralización. Esto va a permitir la mineralización. Van a permitir la mineralización. ¿Vale? Los estímulos mecánicos permiten la mineralización. Y los estímulos que desmineralizan van a ser, si estamos hablando de que la actividad física permite la emisión, entonces todo lo contrario, la inactividad sería un factor que favorezca la desmineralización del hueso. ¿Sabe? Puede ser, por ejemplo, también la debilidad de los músculos, la debilidad muscular. O si alguien de ustedes
llega a ser astronauta, la ingravidez. O si alguna vez tenemos que emigrar de este mundo y tenemos que viajar al espacio, el tiempo que estemos fuera, esa ingravidez a la que estemos expuestos va a generar que nuestros huesos se desmineralicen, que pierdan dureza. No sé si ustedes han observado en algunas escenas o si gustan buscar en videos en internet cómo extraen a los astronautas una vez que llegan a la Tierra. Muchos de ellos no pueden caminar, hay que sacarlos cargando y los tienen en una silla de ruedas. Cuando después de estar mucho tiempo en la ingravidez, 3, 6 meses, el hueso se desmineraliza, aunque hagan actividad física, no están expuestos las 24 horas del día a las fuerzas gravitacionales. Entonces, con eso nada más, con ese hecho de no estar expuesto a la fuerza de gravedad, pues nuestro hueso se va haciendo más ligero. En realidad, en el espacio, nuestro hueso no necesita ser un hueso resistente o pesado. Al contrario, necesitamos que el individuo sea mucho más ligero para que pueda moverse. Entonces, la ingravidez, le digo, es un proceso que desmineraliza el hueso. Y tardan varias semanas, por unos 6, 8 semanas en poder generar una mineralización aceptable en sus huesos porque están expuestos durante estas primeras semanas a que una caída les provoque una fractura y los lleve a una fractura importante. Por eso que tienen que nuevamente acostumbrarse a toda esta actividad física. Entonces les dije yo a ustedes, si por ejemplo alguno de ustedes practica algún deporte como el fútbol, seguramente va a tener una mejor mineralización de sus extremidades inferiores que de las extremidades superiores. Si alguno de ustedes practica el box, seguramente tendrá mayor densidad, mayor resistencia en sus huesos de los brazos que en el de las piernas, ¿no? Todo depende del tipo de actividad física o de ejercicio que hagamos, cómo nuestros huesos se mineralizarán. Si, por ejemplo, si alguno de nosotros que no hace ninguna actividad física, de repente corre y se cae, tiene más riesgo de una fractura que aquel que está acostumbrado a correr o aquel que está acostumbrado a hacer alguna actividad física. Sus huesos tienen mucho más resistencia. Y esto, ¿quién se encarga? Es el osteocito. ¿Cómo es que percibe el osteocito estos estímulos mecánicos? Bueno, imagínense que nada más el hecho de ambular, cuando estamos caminando, cada vez que damos un paso, comprimimos nuestro hueso. Entonces, nuestros osteocitos perciben qué zonas están recibiendo mayor carga y lo que hacen es que a través de estos canalículos ahí está el líquido, del líquido que existe fuera y dentro del osteocito y los líquidos fluyen hacia la zona donde hay más carga para que sirvan como un colchón para evitar que el hueso sufra demasiada compresión. Y este flujo al ir digamos, del lado izquierdo hacia el lado derecho del otro osteocito genera una carga eléctrica, un potencial de acción que sirve, que estimula a los mecanorreceptores y esto hace que le mande una señal al osteocito para que los genes que están en el núcleo se conviertan o inicien un proceso de mineralización, que el hueso pueda trabajar y crear sustancias que generan esta actividad. Entonces, estos estímulos, ¿qué genes va a activar? Bueno, los estímulos llegan a los mecanorreceptores y estos mecanorreceptores van a liberar o van a liberar potenciales de acción. Y estos potenciales de acción van a estimular a nuestros genes para que podamos iniciar un proceso de mineralización. ¿Cuáles son estos genes? Pues son el CFOX, ¿sí? Y el COX-2. Perdón, COX. ¿Sale? Y estos entonces le dicen a la célula, puedes iniciar un proceso de mineralización. Y con esto fortalecemos el hueso. Alguien que practica, por ejemplo, taekwondo, seguramente las extremidades inferiores están mucho más duras, tienen mayor resistencia que pues, una persona que juega basquetbol o que hace algún otro deporte, o que alguien que no hace ninguna actividad.
Y de esta manera es como se consigue el remodelado del hueso. Ahora, estos osteocitos, para que puedan llevar este proceso, los podemos clasificar en 3 tipos según su actividad metabólica. Voy a borrar esto. Y entonces podemos tener al osteocito en 3 etapas metabólicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, al osteocito de tipo formativo. ¿Sí? Tenemos al osteocito de tipo formativo. Vamos a ponerlo. Entonces, formativo. Tenemos aquel que está en reposo, que sería un osteocito latente que no está trabajando. Y podríamos tener un osteocito de tipo reabsortivo, o sea, aquel que se está comiendo el hueso. Entonces, el latente está descansando. Entonces, quiere decir que si interno, poco retículo endoplasmático rugoso, tiene poco Golgi, tiene pocas mitocondrias. Este es un osteocito de alguna manera inactivo. ¿Sí? Es un osteocito inactivo. En cambio, si tenemos el osteocito formativo, este se comporta como el osteoblasto. Quiere decir que en él sí vamos a encontrar una mayor cantidad de organelos. Los organelos que sirven para sintetizar la matriz. Retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, ¿sabes? Entonces va a haber una mayor cantidad. Va a tener una mayor cantidad. No llegará a los niveles que tenía un osteoblasto, pero tendrá lo suficientes para generar, ¿qué? Matriz extracelular, porque lo que necesita es matriz extracelular no mineralizada para que esta matriz posteriormente se mineralice. Y lo que va a suceder es que esta matriz extracelular primeramente va a ser no mineralizada y después se va a convertir en una matriz mineralizada. ¿Vale? Bien, ahora, el osteocito reabsortivo realizará todo lo contrario. Entonces recuerden, el formativo genera matriz no mineralizada y después se mineraliza. El reabsortivo lo que su actividad va a estar encaminada a la degradación del hueso. Degradación de la matriz, vamos a ver, de la matriz extracelular mineralizada. Ahora bien, el osteocito no va a degradar grandes cantidades de matriz porque solamente tendrá incidencia o influencia sobre el espacio donde está trabajando. Él, digamos, si en su laguna va a poder quitar pequeños fragmentos de matriz mineralizada, mas no podrá destruir 1 centímetro o 2 centímetros de matriz mineralizada, solamente pequeñas cantidades. Pero si ustedes toman de forma en conjunto, si por ejemplo tuviéramos 1000 osteocitos en nuestro hueso y de esos 1000, 500 están en una etapa de reabsortivo, quiere decir que la mitad del hueso se puede destruir, pero es por el trabajo en conjunto de los osteocitos que están trabajando, ¿sale? Entonces, sí puede impactar la reabsorción del osteocito debido a la cantidad que hay en el hueso y también sabiendo qué porcentaje de estos osteocitos están en ese proceso de reabsorción. ¿Y cómo van a degradar esta matriz? Los osteocitos, para que puedan degradar esta matriz, se ayudan de unas enzimas. Y esas enzimas son, ya las habíamos mencionado, ¿quiénes degradan la matriz extracelular? Son las metaloproteinasas. Y estas metaloproteinasas son las que van a trabajar en la degradación del hueso.
Estas van a destruir la matriz de tipo mineralizada. Ellos son los que van a destruir la matriz mineralizada. Destruyen la colágena, rompen los enlaces de los cristales de hidroxiapatita y por lo tanto el calcio y el fósforo se separan. Y este efecto reabsortivo tiene un impacto sobre el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿sí? Interviene, o sea, regula las cantidades de calcio y fosfato en sangre. O sea, tiene un impacto que puede alterar ligeramente los niveles de calcio y fosfato en la sangre. Entonces sí hace estas situaciones el osteocito. Y bueno, este osteocito, entre otras características, bueno, esto es lo que tiende a hacer en cualquiera de sus tres etapas: latente, formativo y reabsortivo. Ahora bien, como se vaya dando el crecimiento del individuo, si por ejemplo cuando somos recién nacidos, cuando el individuo es un recién nacido, está en una etapa muy inicial de su vida, la muerte de los osteocitos apenas si llega al 1%. La muerte, MX lo va a ver como muerte, bueno, muerte, se da en el 1% de los osteocitos que existen en el hueso. Pero cuando llegamos a la octava década de la vida, la octava década de la vida, la muerte de los osteocitos debe andar sobre el 73%. O sea, se mueren muchos osteocitos. Entonces, mueren muchos osteocitos a partir de la octava década de la vida. ¿Cuál es el promedio de vida de un osteocito? Aproximadamente de 10 a 20 años. El osteocito, la vida media, serían 10 a 20 años. Claro, si no hay un traumatismo, por ejemplo, si nos fracturamos el hueso, pues seguramente donde se rompió el hueso, se van a morir los osteocitos, ¿no? Pero la vida media, sin ningún problema, serían de 10 a 20 años. Y cuando llegan a esa edad, cuando llegan al límite de esa edad de sus osteocitos, entonces tienden a morir. ¿Cuál es su forma de muerte? Pues la forma de muerte, una de las primeras es la apoptosis. Otra puede ser el envejecimiento, la senescencia. El hecho de que estén viejitos los osteocitos, pues se mueren. Situaciones como necrosis, que no lleguen los nutrientes necesarios, y esto provoca necrosis en el hueso o por procesos degenerativos. Degeneración puede provocar una muerte mayor de los osteocitos, ¿no? Entonces, estas pueden ser algunas situaciones. Aquí está cómo muere cómo mueren, nada más, cómo mueren estas células a través de este proceso. ¿Vale? Es una forma en cómo pueden morir estos osteocitos. Entonces, sí, vean la importancia del osteocito. Él no será el que se encargue de reabsorber el hueso, o sea, de destruirlo por completo, pero sí del remodelado. Esto es muy importante. Él forma parte de ese remodelado osteocítico. Recuerden, el osteocito se encarga de ese remodelado óseo. Y ya la reabsorción del hueso lo hace el osteoclasto, que ya no nos va a dar tiempo ahorita a verlo, pero la próxima clase vamos a platicar del osteoclasto. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta.
Profe, ¿cuántas evaginaciones dijo que podrían ser? 50. 50, bueno, 50 sí, pero pueden ser más, pueden ser menos. O sea, lo que nos quiere decir es que esta célula tiene tantas, se extiende tanto, tiene tantos procesos para poderse comunicar con muchos osteocitos, con muchas células, muchos osteoblastos, con células de revestimiento y con otras células como la del vaso sanguíneo del endotelio o como las de los pericitos que se encuentran en la pared del vaso sanguíneo. Y estas interacciones lo que le van a permitir es regular el remodelado del hueso. ¿Vale? Oiga, doctor, ¿y verdad que obviamente no se regeneran? No se regeneran. Si fueran, lo primero que platicamos es que el osteoblasto se convierte en osteocito. Entonces, si nosotros quisiéramos que se formaran nuevos osteocitos, tendríamos que ver cuánta reserva de osteoblastos tenemos y que estos, una vez que queden rodeados de matriz mineralizada, se van a convertir en osteocitos. ¿Vale? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros o ustedes, ¿cuál es la importancia de saber esto en el hueso? Es que nosotros, si queremos tener una buena funcionalidad como individuos y tener una independencia cuando lleguemos a los 60, 70 años de edad, que podamos todavía valernos por nosotros mismos, necesitamos movernos. No pensar que a través de los años, como vaya avanzando nuestra edad, ya no debo hacer actividad física, ya no debo caminar, ya no debo moverme, porque si lo dejan de hacer, no nada más se decalcifican los huesos, sino que también se altera el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo. Esto que ustedes ven que les dice que el osteocito de repente cuando se comprime el hueso traslada el líquido hacia la zona de mayor compresión, es simplemente eso, el mantener el equilibrio del agua en nuestro cuerpo, que es el 80, 70, 80, 60% ya en los adultos mayores. Y vean, ese líquido es vital para que nuestros tejidos sigan viviendo. O sea, no es nada más la sangre, sino todo el líquido intersticial. Y cuando nos movemos, hacemos que ese líquido se mueva y por lo tanto las sustancias tóxicas podrán ser removidas y de alguna manera perseguiremos permitiendo que nuestras células puedan vivir, que no estén intoxicadas por desechos que no podemos mover porque no nos movilizamos. Entonces, si las personas mayores cuando dicen es que tiene osteoporosis, sí, tiene osteoporosis, pero si ustedes valoran cuánto camina esa persona y cuál es su alimentación, pues son dos factores que están interviniendo en la osteoporosis. Por ejemplo, si una persona mayor de 60 años hace como única actividad caminar, si usted le hace una densitometría que sirve para valorar qué tan mineralizado está el hueso, no tendrá problemas en los huesos de las piernas y de la cadera. Pero si le hacen una densitometría en la columna vertebral o en los brazos en las extremidades superiores, van a ver que tiene una osteoporosis. ¿Por qué? Porque no se está movilizando esa parte, entonces tiene que complementar esa persona que camina con ejercicios con ligas elásticas para empezar a movilizar esos brazos, hacer algunos ejercicios acordes a la edad para que esa columna vertebral se fortalezca. Porque si no, en la primera oportunidad que pierde el equilibrio y se caiga esta persona, va a tener alguna fractura en columna vertebral o en los brazos. Como avanza la edad, también eso genera que nosotros, por ejemplo, cuando ustedes son, también se pierde la fuerza muscular y eso lo vamos a ver en músculo. Pero, por ejemplo, si ustedes ahorita que tienen 20 años, 18, 19 años, ustedes si se tropiezan, tienen mecanismos para rodar, para girar, para buscar la manera de cómo caer. Si ustedes observan a una persona de 30 años, van a ver que todavía conserva parcialmente esa posibilidad. Pero si llegamos a una persona de 50 años, las primeras caídas siempre van a ser hacia el frente. Y eso va a generar la mayor cantidad. Vamos a ver que esos pacientes de 50 años en adelante, las fracturas van a estar dadas en los brazos, principalmente, y en las manos. Cuando llegamos a los 60 años, la mayoría de las personas se caen no hacia el frente, sino hacia atrás. Entonces los golpes van a ser en la cadera y en la cabeza. Y todo eso habla de que se va perdiendo una fuerza. Y si no la preservamos a través de la actividad física, vamos a tener muchos problemas en la vejez. El músculo crece hasta después de el músculo puede mantenerse, podemos mantener esa masa muscular aproximadamente hasta los 40 años, pero a partir de ahí viene un descenso progresivo y si hay una debilidad en el músculo, pues también va a haber una debilidad en el hueso, porque va a ser una señal para que el osteocito degrade el hueso, debido a que el músculo ya no tiene la fuerza ni la resistencia para que ejerza sobre el hueso.
Entonces, todo esto está relacionado más que todo con nuestra salud en edades avanzadas, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Doc, disculpe, ¿qué dijo del osteocito? Que hace remodelado óseo y que no se puede regenerar. Él es el encargado de remodelar. Si yo les preguntara cuál es la función de los osteocitos, es el remodelado óseo. Él es el que va a hacer el remodelado óseo. ¿Quién se encarga de la reabsorción del hueso? Ahí sí hablamos entonces del osteoblasto. Y si les preguntara yo, ¿quién genera el hueso? ¿Quién genera la matriz para la formación del hueso? Es el osteoblasto. Y el osteoclasto es para la degradación del hueso. Osteoclasto, degradación del hueso, y el osteoblasto para la formación del hueso. ¿Vale? Bien, ¿alguien más? Una pregunta, bueno, aparte de esto, ¿sus clases van a ser todas a las 6 durante esta semana? Sí, me gustaría darles 2 clases al día, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, sí, a las 6. Yo entiendo que hay compañeros que no pueden entrar, por eso grabo la clase y la posteo en Classroom para que la puedan ver en el momento que puedan. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces dejamos aquí. Yo quería avanzar un poquito más, pero ya no pude. Mañana vemos células de revestimiento y creo que la clase también nos va a predominar con osteoclasto. Vamos a hablar de todos sus mecanismos metabólicos, cuáles son las señales que se necesitan para que este osteoclasto degrade el hueso, ¿no? Y su actividad metabólica. Bien, entonces lo dejamos aquí y ya platicamos mañana. Una bonita noche ya, ¿sale? Muchachos. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, Nos vemos, doctor. doctor. Hasta luego.